En esta videoclase vamos a explicar qué es la inflación. Hablar de política monetaria y no hablar de inflación es imposible. Por tanto, vamos a comenzar explicando la diferencia entre inflación y deflación. ¿Qué es la inflación? Pues la inflación la podemos definir como la subida generalizada de los precios y lo opuesto a la inflación es la deflación. Una deflación es una bajada generalizada de los precios. Vamos a explicar un poco con más detalle ambos conceptos. Y después vamos a preguntarnos qué sería mejor, si una situación deflacionaria o una situación inflacionaria y con cuál de las dos nos quedaríamos, ¿vale? La inflación es la subida generalizada de los precios, es decir, que poco a poco, durante un periodo de tiempo determinado, los precios de la economía empiezan a subir progresivamente y de forma generalizada, es decir, no sube puntualmente el precio de un bien o de otro bien, suben de forma generalizada todos los precios de todos los bienes y servicios de la economía. Si ese incremento de los precios está entre un 2 y un 3% de un año a otro año, decimos que la inflación es moderada. Si los precios suben más del 10%, hablamos de una inflación galopante. Y si suben más del 100%, hablamos de una situación de hiperinflación. Lo contrario a la subida generalizada de precios es la bajada generalizada de precios, es decir, que poquito a poco los precios van bajando. Entonces, podría pensarse que esta situación de deflación es mucho mejor que la de la inflación, porque si los precios bajan, el consumidor compra más barato. Pero ojo, pensar así es un error. ¿Por qué? Porque si los precios empiezan a bajar, los consumidores atrasan o posponen su compra. Entonces, yo lo que iba a comprar mañana, pues mañana decido comprarlo pasado, porque como sé que los precios van a estar bajando, ¿qué hago? Pues retraso la compra. Como retraso mi compra, en las tiendas hará falta menos gente, menos empleados. Esa gente se va a ir para su casa, la van a despedir y en esa casa va a entrar menos ingreso. Si entra menos ingreso en una casa, ¿qué le va a pasar al consumo? Va a caer. ¿Qué le va a pasar a la inversión de las empresas si cierran? Pues que se va a invertir cada vez menos en máquinas. ¿Qué le va a pasar al PIB en una situación de deflación? Pues que el PIB va a caer. Por tanto, si me dan dos cartas a elegir entre deflación e inflación, la respuesta más coherente sería decir que es preferible una situación de inflación controlada a una situación de deflación. ¿Por qué? Porque con la inflación controlada, aunque suban los precios, si no dejo que los precios suban más de un tope, la gente seguirá comprando y la economía no se estancará. Una vez que tenemos claro esto, pasamos a una segunda cuestión. ¿Por qué razón los precios de todos los bienes y servicios de la economía pueden aumentar? Pues lo vamos a ver a través de dos razones. La primera razón es por un incremento generalizado de la demanda de todos los bienes y servicios de la economía. Os explico que cuando vemos una gráfica y simplemente vemos oferta y demanda, nos está hablando de la oferta de un bien y de la demanda de un bien. Por lo tanto, cuando hablamos simplemente de que lo que se incrementa es la demanda de un único bien, póngase el ejemplo de las mascarillas ahora en la situación de coronavirus que estamos viviendo, la subida del precio de un único bien en la economía no estaría desencadenando una situación inflacionaria. Simplemente como consecuencia de que no se producen mascarillas y que de manera repentina todos necesitamos una mascarilla, ese incremento de la demanda hace que el precio de la mascarilla suba. Si al lado de esta demanda tuviésemos el apellido de demanda agregada y al lado de la oferta el apellido de oferta agregada, ya nos estaríamos refiriendo a la demanda agregada de todos los bienes y servicios de la economía. Si de manera repentina la demanda de todos los bienes de la economía sube, todos los precios de todos los bienes de esa economía estarían subiendo y ahí ya sí podríamos hablar de una situación inflacionaria. ¿Por qué puede subir la demanda de todos los bienes y servicios de la economía? Pues, por ejemplo, si las autoridades monetarias deciden crear más dinero, imprimir muchas monedas y muchos billetes y de repente en nuestra casa
pasamos de tener una renta de 1.000 euros a 2.000 euros, seguramente queramos comprar más bienes y servicios. Pero las fábricas, si de repente a nosotros nos dan 2.000 euros y teníamos 1.000 y las fábricas no estaban preparadas para abastecer a tanta gente, ¿qué va a pasar? Que de repente la demanda aumenta, pero la oferta no pudo aumentar tan rápido. Consecuentemente, la demanda agregada se va a desplazar hacia afuera o hacia la derecha, la oferta agregada no es capaz de responder a la misma velocidad y los precios de forma generalizada aumentan. Esa es una posible razón por la que se desencadena una situación inflacionaria en una economía. Otros autores como Keynes dicen que si la economía tiene plenamente utilizados sus factores y no se pueden producir más bienes y servicios, entonces, ante un incremento de la demanda, se desencadenaría también la situación de inflación. ¿Vale? Con esto terminamos la primera razón del por qué pueden subir tanto los precios y nos vamos a la segunda razón, que quizás se entienda mejor. Para explicar la segunda razón, que supone que los precios suben de forma general porque aumentan los costes a la hora de producir esos bienes, nos centraremos en este ejemplo. Ángel es un agricultor de Jaén que recoge aceitunas y cada kilo de aceitunas lo vende a la fábrica a 0,40. En la fábrica hacen la molienda y la trituración de la aceituna, envasan el aceite en botellas de litro y lo venden a 1,40 €. ¿A dónde? Al sector terciario, a los supermercados. Los supermercados ponen el precio de venta al público de una botella de aceite a 3,40. Ángel, cansado de la situación de trabajar día y noche, de pasarse un montón de tiempo cuidando sus terrenos de aceitunas, llega a la conclusión de que es muy injusto, de que a él le paguen solo 0,40 y que el del supermercado se quede con 3,40. ¿Qué hace Ángel? Sube el precio de la aceituna. ¿A cuánto? A 0,80. Con lo cual, la fábrica en donde se muele la aceituna, sector secundario, va a subir el precio. ¿A cuánto? Pues, por ejemplo, lo pone a 1,80. Y ahora el supermercado le va a obtener un margen de ganancia y lo va a vender incluso más caro. Lo va a poner a 3,80 o más caro. ¿Qué pasa? Que al supermercado va la gente a comprar. Entre los posibles compradores está el dueño de la pizzería La Pérgola de Fuengirola. Antes compraba una botella de aceite por 3,40, ahora la compra por 3,80. ¿Qué va a hacer este empresario con los precios de sus productos, con los precios de sus lasañas o los precios de sus pizzas? Pues lógicamente los va a subir. Aumenta el coste de producir un bien, aumenta como consecuencia el precio de todos los bienes que se venden en esa economía. Acabado este punto, en donde ya hemos diferenciado qué es la inflación, qué es la deflación y por qué suben tanto los precios en la economía como consecuencia de la inflación, que hemos visto dos razones, porque aumentaba la demanda o porque aumentaban los costes de producción, nos vamos al siguiente punto de la explicación. ¿Qué efectos tiene la inflación? Pues como ya dijimos, la inflación buena no es y como consecuencia genera situaciones pues inciertas o situaciones que es mejor evitar. La primera es la situación de incertidumbre. ¿Por qué? Os cuento en los apuntes que Adam Smith decía que la economía estaba guiada por una mano invisible y que el mercado por sí solo lanzaba señales. Una de esas señales o uno de esos faros de alerta que tienen que avisar a los economistas de que algo está yendo mal es, por ejemplo, fijarnos en los precios. Si los precios se vuelven locos y se disparatan, pues la economía está lanzando señales luminosas de que algo está mal, que algo está pasando y que hay que corregirlo, ¿vale? Los precios son una señal que lanza el mercado porque dan cierta estabilidad. Si yo conozco los precios a los que compro la materia prima, también sabré a qué precio le voy a vender a mis clientes ese producto. Pero si de repente la cosa se vuelve loca y yo no sé a qué precio voy a poder comprar, por ejemplo, 1 kilo de harina, yo que sé a qué precio voy a vender una barra de pan. Entonces, la situación inflacionaria crea una situación de incertidumbre. Esa situación de incertidumbre pues va a desencadenar un montón de consecuencias, porque la gente dice, pues si los precios suben, ¿para qué voy a ahorrar dinero? Porque es una tontería ahorrar dinero porque voy a poder comprar cada vez menos cosas con ese dinero.
Si la gente está temerosa y cada vez puede comprar menos, si cae el consumo y cae la inversión por parte de las empresas, ¿qué le pasa al PIB? ¿Qué le pasa al crecimiento económico? Pues que cae. Y aún encima, si mi país se relacionaba con otros países de su entorno, es decir, había exportaciones e importaciones, y ahora los precios de mi país se han vuelto locos y disparatados y suben muchísimo los precios, ¿creéis que otros países nos van a querer comprar nuestros productos? Pues desde luego que no, porque son muy caros. Con lo cual, ¿qué le va a pasar a las exportaciones de mi país? Que van a caer. ¿Qué le va a pasar al PIB con una situación inflacionaria? Pues que si cae el consumo, que si cae la inversión, si caen las exportaciones y cada vez tenemos menos capacidad adquisitiva y podemos importar menos, ¿qué le pasa a nuestro país? Pues que va a tener un crecimiento económico cada vez menor. Con lo cual, los efectos de la inflación, desde luego, buenos no son. Pasamos al siguiente punto. Colectivos perjudicados y beneficiados por la inflación. ¿A quién perjudica la inflación? Pues al primer grupo de personas a las que perjudica la inflación es a los ahorradores. ¿Por qué? Porque si yo tengo 100 euros ahorrados hoy, posiblemente dentro de un año, si los precios crecen de manera descontrolada, esos 100 euros que había ahorrado, pues prácticamente no me van a servir para comprar casi nada, ¿vale? También va a perjudicar a los prestamistas. ¿Por qué? Porque cuando yo firmo un contrato de préstamo, yo hoy firmo contigo un contrato y te digo, vale, te dejo 1.000 euros hoy y me devuelves dentro de un año 1.300 euros. Y lo firmamos a día de hoy, ese contrato, ¿vale? Pero es que dentro de un año, si yo llego a saber que los precios iban a subir tantísimo, yo no te exigiría a lo mejor 1.300, 300 de intereses, te hubiese pedido a lo mejor 1.800, con lo cual de la inflación va a salir perjudicado el prestamista, pero va a salir beneficiado el deudor, el que le deba al prestamista, porque en condiciones normales, en lugar de devolverle 800 euros de intereses, le va a devolver 300, con lo cual este sale ganando y este sale perdiendo. Y después, otro grupo que se va a ver perjudicado por la inflación son los pensionistas y los funcionarios. ¿Por qué? Porque al funcionario y al pensionista les paga el Estado. Y si suben todos los precios de la economía en general, pero mi sueldo no ha subido, ¿qué pasa? Que mi capacidad adquisitiva disminuye. Los autónomos, como ya habíamos visto, por ejemplo, en el caso de la pizzería, ya pueden maniobrar de otra manera, porque si a ellos les sube el coste de producir el bien, también van a poder exigirle al cliente un precio más alto y pueden acompasar un poco mejor ese incremento de precios, pero un funcionario y un pensionista que cobran lo que cobran, pues no podrían. Y ya, por último, también tendríamos que decir que un colectivo beneficiado por la inflación es aquel que tiene obras de arte, oro o valores o cualquier otro bien que en sí mismo tenga un valor. Y ya para finalizar la explicación, tenemos que indicar cómo se puede medir la inflación, es decir, qué termómetro uso para saber si los precios han subido o no han subido. Pues un indicador muy habitual que podemos escuchar en la televisión es el IPC. IPC significa Índice de Precios del Consumo. Y tenéis aquí un vídeo que ha salido en la televisión hace poco en donde se explica cómo se forma el IPC. La tasa de variación de la inflación de un año a otro se calcula el IPC del año 1 menos el IPC del año 0 entre el IPC del año 0 por 100. ¿Vale? Esta tasa de variación ya la habíamos utilizado cuando calculamos el PIB. Recordando el tema del PIB, también podemos recordar que había un indicador económico que servía para medir la inflación, que era el deflactor del PIB, que se calculaba poniendo en el numerador el PIB nominal y en el denominador el PIB real, y el resultado lo multiplicábamos por 100. Si me daba más de un 100% el resultado durante varios años continuados, significaba que en esa economía sí podría haber inflación. Y con esto terminamos esta breve explicación en torno a una situación inflacionaria o deflacionaria en la economía. Ninguna de las dos es buena, pero si tenemos que elegir, nos quedaremos con una inflación controlada. Siempre que los precios no suban más de un 2% anualmente, parece que la situación
estaría medianamente controlada según nos está indicando el Banco Central Europeo.